tal? Muy buenos días y bienvenida, mi querida maestra. Pues bueno, estábamos hablando un poquito de los fundamentos del enfoque humanista, que realmente en este caso también va relacionado con la psicología humanista, pero en este caso lo vamos a llevar a un aspecto existencial, ¿no? Es importante catalogar y poder identificar este funcionamiento porque relativamente es donde vamos a ir conociendo varias partes que de cierta manera van a ayudar a que nosotros comprendamos el objetivo y la información en el cual nosotros queremos lograr a impactar, ¿no? Entonces, al poder nosotros trabajar en este contexto es importante el poder diagnosticar y el poder ir analizando cuáles son estos puntos. Para empezar, lo vamos a llevar a un refuerzo a que es conocido como la tercera fuerza, porque va surgiendo entre las diferentes contraposiciones en diferentes tendencias dominantes en ese momento, ¿no? Y en ese aspecto generamos otros dos aspectos importantes y muy concretos, como el psicoanálisis o el aspecto del conductismo. Otro punto muy importante es también comprender el surgimiento del enfoque que va necesario a una contextualización hacia lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque de cierta manera en este caso va desarrollando e va infiriendo entre la psicología como un aspecto de disciplina. En este entorno, por ejemplo, resulta muy fácil o muy pertinente recordar históricamente el psicoanálisis que de cierta manera fue reconocido como una fuerza a la psicología y que de cierta manera genera bastante fuerza entre 1904, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde surgió el nacimiento del poder generar una importancia entre el proceso de introspección intrapsíquica, ¿no? Entre el aspecto del ser humano. Entonces, es muy importante generar y poder equilibrar estos dos movimientos. Estos movimientos también es importante poder como catalogar porque relativamente aquí es donde vamos generando una función bastante necesaria, en el cual pues vamos a generar un movimiento bastante humanista y lo vamos a ver en esta siguiente tabla, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, en este proceso vemos, aquí como pueden ver, vemos esta parte del movimiento más que nada humanista clásico norteamericano. ¿Por qué? Porque de cierta manera aquí es donde vamos generando lo más importante que de cierta manera es el desarrollo de las potencialidades que va generando la parte de la autorrealización, pero también es importante identificar a quién propuso más bien esto. Si nos damos cuenta, esta parte lo propuso pues Abraham Maslow, basado a un contexto de necesidades y de satisfacciones que de cierta manera van surgiendo para que nosotros vayamos satisfaciendo esas partes necesarias. ¿Qué tan importantes son las necesidades? Pues es una pregunta relevante para que nosotros pongamos en contexto la facilidad o la parte, la disponibilidad de poder ejercer un cambio necesario, basado al aspecto desde empezando desde la primera, es el primer escalón, hasta llegar a esta parte importante de las diferentes potencialidades basado a la autorrealización. Es bastante importante, ¿por qué? Porque aquí es donde se centra la conciencia, la superación de la angustia, el encuentro y las experiencias culminantes. Aquí es como lo que les comentaba, ¿no? Se va centrando hacia una conciencia de superación basado a que nosotros debemos trabajar y disminuir ciertas desventajas de nuestra vida, como es la parte de la angustia, el encuentro, las experiencias culminantes y todo lo que va surgiendo en nuestro alrededor que relativamente en algún punto y algún proceso de la vida nos genera controversias. ¿Sale? Y otro punto bastante necesario es esta parte del ser humano en cuanto al significado que le doy al ser. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, basado en este contexto, pues ahí es donde vamos identificando también la relevancia de la parte que va significando para mí mi crecimiento personal, para mí todo este enfoque en el cual ayuda a retroalimentar toda esta expectativa. Por eso es muy importante identificar esta parte de los fundamentos de la psicología humanista, porque aquí es donde vamos generando como partes necesarias entre un futuro. Los fundamentos, pues lo vamos teniendo en diferentes autores, en diferentes explicaciones, en diferentes procesos, porque eso es lo que nos va a ayudar a generar una contraparte para poder comprender esta función. Ahora, nos vamos con la parte de que de cierta manera lo toma como una orientación existencial de Europa.
Esta parte, por ejemplo, es importante generar esta parte de interés principal porque de cierta manera es poder analizar nuestra parte en donde nosotros estamos bien o no estamos bien. Por ejemplo, aquí, su interés principal son las limitaciones del ser humano. ¿Por qué creen que hice eso? Creo que hay muchas respuestas para este punto, ¿no? Porque de cierta manera, nosotros al poder generar esta parte existencial en un contexto real o en un aspecto en el cual llevemos nuestra vida, lo que vivimos constantemente, en algunos puntos nosotros nos limitamos por ciertos aspectos, ya sea por contextos del miedo, que ese es uno de los puntos que también de cierta manera nos afecta, también por contextos en el cual es relativamente complicado el poder generar algo nuevo, ¿no? O sea, como tener miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Y entonces, es así donde entramos sobre el interés principal, son las limitaciones del ser humano, porque de cierta manera nosotros ponemos nuestros propios límites y que de cierta manera en algún punto nos puede afectar por no querer aceptar este contexto. Entonces aquí entra la parte de lo que les había comentado, aceptación de las preocupaciones esenciales, angustia, aislamiento, separación, muerte, carencia al sentido de la vida. ¿Por qué lo tomo como existencial? Porque se podría decir que son una parte en la cual trabajamos de una manera más constante y práctica. Esta aceptación de las preocupaciones esenciales va generando un contexto en donde estas partes lo tomamos como una desventaja de la superación personal. ¿Por qué? Porque al nosotros fundamentarlo basado en la psicología humanista nos dice que debemos llevar un acompañamiento constante enfocado hacia un crecimiento y a las capacidades del ser humano. Pero si en este caso nos centramos en el cual surge mucho de estos aspectos, genera una descompensación y pues desequilibra su proceso de crecimiento, su proceso de poder indagar a un contexto en el cual pueda disfrutar todo lo que sigue a su alrededor, ¿no? Y bueno, el ser humano en cuanto a ser, bueno, en este contexto es poder identificar lo que en realidad es, ¿no? Lo que en realidad vale, generando basadas sus capacidades, sus habilidades y todo lo que vas entrando para poder generar un equilibrio bastante necesario. Por eso esta parte de poder identificar todo este proceso es bastante propio, ya que sí es necesario más que nada indagar. ¿Por qué? Porque de cierta manera vamos generando un movimiento en el donde nosotros nos vamos enfocando hacia poder discernir un proceso bastante necesario, ¿no? Bastante al poder generar paradigmas en el cual se centran a las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, según Vasco, ¿no? Existen tres estilos, ¿no? Para hacer esta parte de diferentes perspectivas. Método científico, el aspecto del reduccionismo o reduccionista y la parte del paradigma en el cual generamos el método positivo. La parte del método científico lo vamos a llevar a un conjunto de pasos reglados que utiliza la ciencia para la ampliación de sus conocimientos. ¿A qué nos referimos en esto? Que podemos atribuir a la psicología en donde plantea un aspecto empírico y analítico. Empírico porque lo llevamos a algo práctico y analítico basado al análisis después de hacer una acción. ¿Sí? Por eso lo toma como método científico. Es como prueba y error. Lo desarrollo, lo impacto y basado en eso genero un interés técnico porque de cierta manera predisco y controlo esa acción. Ahora, en un aspecto solucionista vamos generando un manejo entre la visión del hombre como un objeto de estudio, porque se va centrando hacia una corriente basada a un punto en el cual se rodea lo comprendido y hacia las diferentes propiedades que va contribuyendo hacia la naturaleza. Entonces, este enfoque de la psicología va incluyendo diferentes aspectos basados en el conductismo. ¿Por qué? Porque es basado en la reflexión y en la perspectiva que representa mediante su conducta. ¿Sí? Y entonces, ahora enfocándonos al tercer punto, que es la parte del positivismo, pues generamos este contexto de poderlo analizar.
Bueno, ya tengo mi empírico analítico, pero de cierta manera le otorgo la parte del positivismo y de cierta manera manejo pues parte del conductismo, del reduccionista, la conducta. Entonces analizo mi conducta para ver si está bien adelante el proceso y basado eso me genera un positivismo práctico. ¿Sale? Bueno, la parte histórica hermenéutico lo va generando como una comprensión en el cual va manejando una visión a un humano integral. Al hablar de un humano integral, se va orientando a diferentes prácticas y una de ellas es la práctica social. ¿Por qué? Porque aquí vamos generando un enfoque hacia un aspecto de investigación cualitativo, porque ahí es donde utilizamos la parte de la hermenéutica. El enfoque de la psicología, pues de cierta manera va generando un enfoque o un paradigma es el psicoanálisis, voy a hacer la redundancia de lo que dije, hacia el aspecto del enfoque, porque va generando una visión de ser humano no fragmentada. ¿Por qué? Porque existe una diferencia entre ellos en el cual la va abordando una importancia hacia lo que genera diferentes conclusiones vividas desde la infancia hasta una construcción, perdón, desde el presente. Entonces aquí es donde vamos buscando el propio significado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué significado, por ejemplo, ahorita podemos tener para nuestra vida? ¿Cómo lo retroalimentamos y cómo lo llevamos en ese punto? La significación habitualmente ligada al uso de la palabra, frase o oración va incluyendo tanto su sentido literal como sus asociaciones emotivas. ¿Por qué? Porque la parte de significación es como el significado que le damos a algo o a alguien, o el impacto a lo que haya sucedido, y ese impacto va generando algo de aprendizaje empírico y que realmente en su momento nos pueda ayudar, basado a un aspecto bastante importante, y que se relaciona a qué cosa, pues esta perspectiva o este paradigma que lo tomamos como la fenomenología. ¿Por qué? Porque lo va tomando como una corriente donde se genera como un ámbito filosófico, porque de cierta manera ha cambiado el aspecto de la fenomenología por Husserl, porque Husserl plantea la posibilidad de acceder a la conciencia mediante la investigación directa y a la descripción fiel, libre de diferentes teorías. Entonces, todo este punto lo va terminando como identificación para poder identificar todo el proceso en el cual nos ayuda a poder generar un equilibrio entre interés, en el cual en qué aspecto se centra, la visión que podemos tener, qué pregunta podemos generar basado a un método científico y en qué enfoque lo podemos analizar. ¿Y cómo podemos trabajar en esto? En esta pequeña siguiente tabla, en el cual con eso vamos a culminar. ¿Sale? Bueno, esta es la siguiente tabla. Y basado en eso, con eso vamos a terminar. ¿Va? Bueno, como podemos ver, aquí hablamos sobre resumen, en el cual vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos estado normalmente platicando. Paradigma empírico analítico, técnico en el cual busca predecir y controlar, ¿no? Ese es el interés basado al paradigma histórico hermenéutico. Lo que busca aquí es comprender. Ahora, el paradigma crítico social lo que trata es de velar y emancipar. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora lo llevamos en el cual se centra. Si hablamos del paradigma empírico análico, hablamos sobre resultados, ¿sí? O sea, en el cual lo hacemos y obtenemos un resultado ya, rápido, ¿no? Hablamos sobre el paradigma histórico hermenéutico que lo lleva a un proceso. Los procesos que en ese caso es como llevar paso por paso, ver dónde están los pies, dónde está la cabeza y para poder llegar hasta la cabeza, o sea, tenemos que llevar punto por punto, ¿no? El paradigma crítico social va generando sobre lo que me rodea, cómo me ayudan las personas que están a mi alrededor para poder generar esa solución, ¿no? Ahora, lo llevamos a un resumen a la visión del hombre, porque aquí de cierta manera lo toma el hombre como un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque va siendo un aspecto empírico analítico, porque va dependiendo de las diferentes acciones que hace. En cambio, en la parte hermenéutica se lo toma como un ser integral, o sea, se refiere que lo puede tomar basada en sus diferentes capacidades. Que yo como persona soy integral porque de cierta manera estoy rodeado de muchas habilidades que de cierta manera me han ayudado a generar una experiencia más enfocada a lo que yo quiero lograr. Y paradigma crítico social, en este caso lo toma como un ser integral biopsicosocial espiritual, porque de cierta manera lo que trata de dar a entender aquí es que generamos sabiduría mediante la propia experiencia que vamos discerniendo mediante diferentes acciones o diferentes circunstancias que hemos pasado. Ahora, como pregunta, ¿por qué? Porque relativamente todo este aspecto basado en lo empírico analítico
nos ayuda a poderlo trabajar de una manera práctica, real, tangible, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la parte del histórico hermenéutico, no sé cómo. ¿Por qué lo toman como esta parte de cómo? Porque de cierta manera es basado a un aspecto cognitivo, basado a una conciencia que hemos generado, basado a lo que hemos pasado en su constancia, de una manera en la cual genera una experiencia viable. ¿Y para qué? Basado al aspecto de la crítica social, porque de cierta manera al trabajar en un aspecto biopsicosocial, ¿y para qué? Pues para que nosotros adquiramos mayor facilidad de experiencia práctica y constante. Ahora, si lo llevamos a un método científico para poder nosotros tener un resultado, es generarlo hacia un aspecto positivo, empezar con ese trabajo constante, hermenéutico y fenomenológico, porque de cierta manera esto es a lo que nos ayuda. El positivismo, adquirir cosas buenas, pensar con claridad, métodos cualitativos, poder analizar lo que es correcto y lo que no es correcto y llevar un control de todas esas funciones, y la fenomenología basada en la relación que puede afectarnos a lo que no existe en nuestro alrededor. Y que basado en eso, basado en el enfoque psicológico, lo llevamos a un conductismo, porque aquí en el empírico analítico es lo que nos genera la conducta en el cual nosotros representamos en base a nuestras acciones. Y si lo llevamos a un paradigma histórico hermenéutico, lo llevamos a un psicoanálisis y humanismo. ¿Por qué? Porque aquí llevamos un acompañamiento de análisis y vemos que está bien y que está mal, y podemos nosotros pues practicarlo en su momento, o sea, dar sí o dar el no, ¿no? Y pues para terminar, basado en el humanismo sistémico, constructivismo y construccionismo, es poder trabajarlo basado hacia las personas a nuestro alrededor, que basado a nuestro psicoanálisis humanista vamos a actuar en donde nosotros nos sintamos más cómodos, donde empecemos a construir una idea más planteada para poder estructurar un bien del cual generemos esa acción. Pues bueno, esto sería todo el día de hoy. Le agradezco mucho por ver el video, y cualquier duda, pues yo voy a estar a la orden. Pues vamos a estar subiendo. Si en la otra clase usted no pudiera ingresar, no se preocupe, yo voy a procurar subir una videoclase en la cual usted pueda retroalimentarse basado en lo que los temas, en resumen, podemos ver. Cuídense mucho y pase un excelente día. Nos vemos.